piensa. Pero hay un problema, es que en las mismas tierras se cultiva el trigo, y como el subsidio para el etanol era enorme, entonces los agricultores dijeron: no, yo me voy al maíz. Y no había suficiente maíz para los pollos y los otros usos, los animales. Entonces subió el maíz y subió el trigo. Y el resultado energético de todo esto es totalmente negativo, porque el etanol hecho con maíz consume tanta gasolina como el etanol que se produce. Imagínense ese tractor, la urea que hay que echar, los insecticidas, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí vino la inflación importada aquí, porque aquí no producimos suficiente maíz para todos los pollos que tenemos. Y no producimos suficiente trigo tampoco. Entonces, eso hizo subir. Y claro, el petróleo importamos más o menos el 40%, y todo eso nos llevó al 6,5%. Entonces cambia el ministro en junio del año pasado, porque Carranza se cansó. Es difícil ser ministro de Economía. Y si uno no tiene algún sentido de humor y se toma un par de tragos en la noche, al cabo de 1 o 2 años está exhausto. Nadie lo votó, nada, él simplemente dijo: yo estoy cansado, me quiero ir. Entonces trajeron a otro que lo conozco muy bien, ¿no? Y el otro llegó como el Quijote contra los molinos. El molino era la inflación. Entonces tengo que combatir la inflación. Sancho, dame mi lanza, a ver cómo la mato. Entonces cortó el gasto. Pero ya, de hecho, el mundo se está viniendo guardabajo. Entonces se aplicó una receta para una guerra que ya no era, una enfermedad que ya no era. Y eso nos retrasó. Y al final eso explica en parte por qué la cifra del producto este año es tan baja. Y miremos primero el hecho en casa. El hecho en casa es que el Banco Central sigue luchando contra la inflación. Entonces han mantenido las tasas de interés demasiado altas por demasiado tiempo. Eso ha hecho que el tipo de cambio sea demasiado fuerte, ¿no? Que el dólar en términos de soles esté demasiado devaluado, y eso hace que el exportador aquí de espárragos, de telas, de polos, hasta de producto minero, esté un poco entre la espada y la pared, porque recibe menos soles por lo que está exportando. Y además, estas industrias están pues en el mundo en una situación dificilísima. Miremos las confecciones, la producción de confecciones aquí ha caído 45%, ¿no? Miremos, bajando aquí de Huaraz, tomemos Huaraz Casma, yo solo lo he hecho de otro sentido, Huaraz Casma, y subimos a Chimbote. Estuve en Chimbote hace 4 semanas. La siderúrgica de Chimbote ha bajado 50%. El alto horno está cerrado. El dueño, que es una empresa brasilera, dice: vamos a hacer un revamping del horno. Entonces se cierra el horno. Lo que es, desde el punto de vista de ingeniería, es justificado, hay que arreglarlo. Pero ¿qué le pasa a Guerdao en Brasil? Él tiene demasiado acero, no sabe a dónde vender. Entonces aquí trae la palanquilla y el horno no se va a abrir por mucho tiempo. Entonces eso explica
esas dos cosas, confecciones, acero, tipo de cambio. ¿Por qué tenemos tan poco crecimiento este año? Para crecer hay que crecer, y si las cosas están bajando un montón, 45% uno, 40% la otra, el tipo de cambio probablemente 10% sobrevaluado, eso nos pone ante una dificultad. Para los que saben un poquito de textos de economía, ¿qué cosa es el Producto Bruto? Es consumo más inversión más la diferencia entre exportaciones e importaciones. Las exportaciones el año pasado fueron casi 36 mil millones, igual que las de Argentina, porque son otros países mucho más chicos. Hace 7 años eran 6 mil, o sea, esto subió como un cohete, y este año van a ser 27. Ahí hemos perdido 9, ¿no? Entre minería y polos y precios y cosas. Entonces, ¿cómo podemos pretender crecer si la suma en consumo que se ha subido, inversión que se ha subido, el gobierno ha aumentado la inversión pública, pero la diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿no? Entonces, estas cifras que son contables del Producto Bruto es una ficción contable. Inevitablemente se tienen que reducir. Deberíamos mirar más bien los ingresos. Y yo creo que los ingresos no han caído tanto como el producto. ¿Qué debemos hacer? Yo pienso que tenemos que dividir un poco el corto plazo del largo plazo. Hablemos unos segundos del corto plazo. En el corto plazo tenemos que corregir los defectos que acabo de mencionar. No podemos dejar ahora que haya una burbuja en la bolsa. La bolsa del Perú ya subió 112% hasta el día de hoy, en lo que va del año. La de Estados Unidos subió 50%. No podemos dejar que el tipo de cambio se quede en 2.85, 2.80, cuando estaba en 3.10 hace unos meses, cuando nuestra industria textil está cayendo. Claro, me van a decir, oye, pero Pablo tiene esas ideas políticas, está haciendo demagogia. Pero no es así. Los fundamentalistas que dicen que el tipo de cambio debe ser función del mercado, tienen razón en una cosa, en el mediano y largo plazo. Pero en el corto plazo, si llegan aquí unos señores con maletines llenos de dólares para comprar acciones en la bolsa de Lima y las compran cuando la bolsa está a 100 y las venden cuando la bolsa está a 211, como es el caso ahora, y entre tanto compraron las acciones cuando el sol estaba a 3.10 y se retiran cuando está a 2.80, entonces ¿cuánto han ganado? 140%, ¿no? Y se van con otros maletines cargados en el LAN Chile a Nueva York, y nosotros nos quedamos aquí. ¿Qué pasó? Nadie entendió nada, y mientras tanto